Buenos días. Buenos días. ¡Ay, qué bonito eres! Oye, ven a jugar conmigo, me siento triste. Oye, pero yo no puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Perdón, ¿qué es domesticar? Ah, tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, ¿qué es domesticar? ¿Qué buscas? Busco a los hombres. Ay, no. Los hombres poseen rifles y cazan. Esa es su principal preocupación. Y también crían gallinas. ¿Tú buscas gallinas? No, yo busco amigos, pero ¿qué es domesticar? Mira, domesticar es algo ya muy olvidado. Significa crear lazos. Por ejemplo, en este momento tú no eres para mí más que un niño entre 100,000 niños más y no te necesito. Y yo para ti no soy más que un zorro entre 100,000 zorros más y tú tampoco me necesitas. Pero si tú me domesticaras, te volverías para mí único en el mundo y yo lo sería para ti. Ay, vaya, ya entiendo. ¿Sabes? Hay una rosa y creo que ella me ha domesticado. Ay, sí, aquí en la Tierra se ven tantas cosas tan extrañas. No es en la Tierra. ¿Cómo? ¿Vienes tú de otro planeta? Sí. Oye, tengo una pregunta. Mira, estoy alzando mi patita. ¡Bravo! Ellos son Francisco y Lupita, actores. Vienen a hablarnos y a invitarlos a la obra de teatro El Principito, con marionetas, una obra totalmente para toda la familia. Qué gusto tenerlos por aquí, que vengan realmente con este tipo de espectáculos que nos llevan y nos hacen imaginar y nos hacen abrir la imaginación. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. A ver, Muy cuéntenos bien. sobre, es la clásica obra del Principito, como vemos, ¿no? Sí. Tomado y ya, bueno, adaptado. Adaptado para que esté en el escenario teatral, pero realmente conservamos mucho la historia que nos planteó el autor y tratamos de hacer una versión diferente en este sentido, haciéndolo con títeres. Cuéntanos cómo surge la idea de hacerlo con títeres y cuántos títeres participan prácticamente en escena. Pues Zapatoches Teatro se distingue por ser una compañía que está interesada en traer a los títeres, ¿no? Como no perder esa tradición de los títeres. Además, estamos preocupados también por acercarnos a los niños. Entonces, de ahí nace y pues El Principito, porque es una obra magnífica, ¿no? Que nos enseña pues que las cosas simples son las que nos pueden hacer felices. Esta obra, por ejemplo, háblanos un poquito de la historia de la misma, porque habrá gente que no ha leído El Principito, hay niños a lo mejor que nos están viendo y no lo han leído, no han tenido la oportunidad. ¿De qué habla El Principito? Habla del valor de la amistad, habla de cuando nos dejamos domesticar por alguien, es decir, cuando nos encariñamos con alguien y que a veces tenemos que dejar ir o no, dependiendo cómo lo veamos, ¿no? Habla de que a veces nos volvemos adultos y nos olvidamos de cuando éramos niños realmente y justo todas las escenas, hay diferentes personajes, que son 11 títeres en escena, cada uno son de adultos diferentes, adultos que están trabajando, adultos que se creen superintelectuales. Entonces, nos olvidamos de todo eso y justo El Principito es lo que recalca y dice, los adultos son muy raros, ¿por qué se empeñan en hacer esas cosas que no tienen sentido, no? Ahora, ¿cuántos títeres participan en escena y qué personajes juegan cada uno de ellos dentro de la escena? Son 11 títeres y 2 actores. Nada más nosotros manejamos. Lupita Arellano interpreta al Principito y ahí me toca hacer todos los demás títeres. Y es lo que mencionaba Lupita, ¿no? Cada uno de los títeres juega el papel de un adulto, que el Principito se va dando cuenta de cómo es la vida adulta y que no quiere llegar a eso. Y es una crítica hacia los adultos un poco. Entonces, los adultos que vayan a vernos se van a sentir identificados y van a saber en qué momento qué corregir o qué estábamos haciendo mal, ¿no? Cuando crecemos nos concentramos en otras cosas que no valen la pena y hay que concentrarnos en lo bonito, en el amor, en los detalles de la amistad y todo eso. Francisco, ¿cuáles son los títeres que tú manejas? Pues yo manejo a la rosa, a la serpiente, al vanidoso, al bebedor, al hombre de negocios, al Rey. farolero, al rey, Geógrafo. al geógrafo, al zorro, al guardavías. El aviador. Y soy el aviador. Mira, ¿y de ese lado, Lupita? Yo solamente soy El Principito. Nada más. Nada más. Oye, mira nomás, pero qué interrelación hay y qué habilidad para manejar los títeres. Pues les agradezco en el alma El Principito. ¿Dónde se está presentando y qué días? En el Centro Cultural de la Diversidad nos quedan solamente 3 funciones los sábados de junio. Hasta el 24 de junio estamos a la 1 de la tarde en la calle de Colima, número 267, muy cerca de la Glorieta de Insurgentes o enfrente del Metrobús Durango. Muchísimas gracias a los dos, Francisco, Lupita, muchísimas gracias.